Bueno, ¿cómo les va? Cuarto segunda, video. Este video es para el trabajo práctico 6, ¿sí? Para que puedan hacer el trabajo práctico 6 de introducción a la física, que trata acerca de trabajo mecánico y potencia, ¿sí? Vamos a repasar un poco la parte teórica, ¿sí? Y después vamos a ver la tarea que tienen para hacer ustedes, ¿sí? Bueno, acá dice que como tantas cosas, como tantos cosas que tiene la física, eh, en la vida cotidiana la usamos de una manera cuando en realidad no es lo correcto. Por ejemplo, en la vida cotidiana asociamos la palabra trabajo a distintos significados. Por ejemplo, trabajo, empleo, o trabajo, algo que me da mucho trabajo, algo que me significa mucho esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso lo llamamos trabajo. Pero ahora vamos a definir cuál es su significado en física, ¿sí? Eh, la definición 1. Hay dos definiciones. Un cuerpo o sistema realiza trabajo, que lo vamos a indicar con T mayúscula, cuando se produce en él una variación de energía, ¿sí? Entonces, trabajo está asociado con variación de energía. Su expresión matemática es T igual a delta E. El triángulo S es el triángulo que aparece adelante de la E, es, estoy acá, es un símbolo matemático, ¿sí? Es el triángulo es la letra delta griega mayúscula y se usa en matemáticas para expresar una variación, una diferencia, y siempre es la magnitud que se registra al final menos la magnitud que se registra al inicio. En otras palabras, entonces delta indica una variación de lo que sea, de la magnitud que sea, y es la resta o la diferencia entre el valor final de esa magnitud y el valor inicial. Entonces, trabajo mecánico se puede definir como la energía final menos la energía inicial, así como está escrito acá. Esperen que borro las rayitas, ahí está. ¿Sí? Eh, entonces, esta fórmula que está acá dice que el trabajo es la energía final menos la energía inicial en un sistema y en un proceso. Ahora, esa variación, como cualquier resta, puede ser positiva o negativa. En nuestro caso, la energía puede ser también cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, térmica. Ahora, repasemos un poco, que esto ya lo vimos. ¿Qué es la energía? Recordémoslo. La energía de un cuerpo o sistema es la capacidad que posee para realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? El trabajo es diferencia de energía y a su vez la energía es la capacidad que posee para realizar un trabajo. Parece un círculo vicioso, como dice acá el apunte, pero no. Hay una segunda definición de trabajo, ¿sí? Una fuerza realiza trabajo cuando se desplaza en la misma dirección en que se produce el desplazamiento. O sea, que por otro lado podemos decir que el trabajo es digamos, es lo que realiza una fuerza, ¿sí? Cuando se desplaza en la misma dirección en que se produce el desplazamiento. Su expresión matemática es trabajo igual a fuerza por distancia, ¿sí? Fuerza por distancia. Esto es cuando la fuerza y el desplazamiento son horizontales. ¿Está bien? Eh, pero también puede ser vertical el trabajo. Cuando el trabajo es vertical, entonces la fuerza que actúa es el peso de los cuerpos y el desplazamiento es vertical, entonces altura. H es altura. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se mide la fuerza?
¿qué unidades se mide la fuerza? Básicamente en una unidad que se llama Newton, ¿sí? Ya lo mencionamos en algún momento esto, cuando vimos magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? ¿Y cuál es la unidad de trabajo? Y si está relacionado con la energía, es diferencia de energía, va a tener la misma unidad de la energía, o sea, el joule, que ya lo hemos usado en energía potencial y en energía cinética, ¿sí? Entonces, el joule se puede definir de dos maneras: kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Que sale de la fórmula de energía cinética, o teniendo en cuenta que el trabajo es fuerza por distancia, el joule también se puede definir como newton por metro, ¿sí? Veamos un ejemplo de esto. Una grúa realiza trabajo cuando levanta una carga, pero dicho trabajo se puede realizar en distintos tiempos. Entonces, surge la necesidad de definir una nueva magnitud que establezca esta relación, ¿sí? Y ahí entramos en el concepto de potencia. Potencia mecánica. Esta es otra cosa que también la palabra potencia no la tenemos, aunque no la usamos mucho, pero en la vida cotidiana también no la usamos con un sentido físico, ¿sí? Cuando decimos que algo tiene potencia, a veces lo confundimos con fuerza, a veces lo confundimos con energía, ¿sí? ¿Qué potencia tiene ese atleta, por ejemplo? ¿Sí? Eh, eh, pero es asociado con fuerza eso, más que y con energía, ¿sí? A veces también con la velocidad, qué potencia tiene ese motor. Pero sin embargo, la potencia está relacionado mucho con el tiempo, ¿sí? Entonces, la potencia mecánica se define así en física: es la razón entre el trabajo realizado y el tiempo empleado. Entonces, la expresión matemática es potencia, lo vamos a indicar con PT, ¿sí? P, T significa potencia. En algunos libros aparece como W también, ¿sí? Si alguno busca en internet, si aparece W, está hablando de potencia. Es trabajo, T mayúscula, sobre tiempo, que es T minúscula, donde T es trabajo, o también, teniendo en cuenta lo que vimos antes, diferencia de energía, ¿sí? Delta E, diferencia de energía. Y T es tiempo, ¿sí? La unidad de potencia, ¿cuál es? Es el watt, algo que hemos escuchado por ahí, ¿sí? Esta unidad, como tantas otras, como el Newton, como el Joule, Watt también se puso en honor a un científico inglés que se llamaba James Watt, que trabajó acerca en lo que tiene que ver con energía, con la máquina de vapor y con otras cuestiones, ¿sí? Ya lo hemos mencionado esto, que muy comúnmente las unidades físicas se han puesto en honor a algunos científicos importantes que han hecho grandes avances en la física, ¿sí? En este caso es Watt. Ustedes por ahí, por ejemplo, lo conocen en la energía o la potencia que tiene, por ejemplo, un foco, una lámpara. ¿De cuántos watts es esta lámpara, decimos? ¿Sí? ¿Está bien? Este, es, y se define como joule sobre segundo, ¿sí? También quizás han escuchado hablar de kilowatt, ¿sí? Eh, Kilowatts serían 1000 watts. El kilo, la palabra kilo, ya sea kilómetro, kilogramo, kilowatt, y asociado con otro, siempre kilo indica 1000 veces. O sea, que el kilowatt son 1000 watts. Lo menciono porque por ahí seguramente lo han escuchado, ¿sí? Entonces, vamos a la parte práctica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que usar las fórmulas que están atrás. Por ejemplo, acá dice que el primer ejemplo dice: un auto de 1000 kilogramos pasa por un punto A con una rapidez de 3 metros sobre segundo y luego por un punto B a razón de 7 metros sobre segundo.
¿Cuál es el trabajo total realizado por el motor del auto en el trayecto AB? ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer acá es lo siguiente, los oriento un poco para que lo puedan hacer. Eh, yo tengo, vamos a hacer un dibujito. Es un auto que primero pasa por un punto A, ¿sí? Vamos a suponer que está acá, y después pasa por un punto B, ¿sí? Entonces, lo que me piden es, ¿cuál es el trabajo total realizado por el motor del auto en el trayecto AB? Lo que hay que usar es esta fórmula, ¿sí? Trabajo igual delta E, ¿sí? Y recordando que como delta es variación, lo que yo tengo que hacer es sacar la diferencia de energía que hay entre esos dos puntos. O sea, yo tendría que averiguar primero qué energía hay en el punto B, ¿sí? ¿Qué energía hay en el punto B, ¿sí? Y qué energía hay en el punto A y restarlas entre sí, hacer la diferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de energía tenemos? Y bueno, me está hablando de un auto que se mueve con cierta rapidez, ¿sí? Que está en movimiento. ¿Cuál es la energía que está asociada con el movimiento? La energía cinética. Entonces, en realidad lo que yo tengo que sacar es la diferencia de la energía cinética. Uy, perdón, se me fue el puntero. Deme un segundo. Entonces ya voy a poner acá energía cinética, energía cinética. ¿Cómo calculo la energía cinética? Con la fórmula. Yo voy a tener que hacer, por ejemplo, calcular la energía cinética en A, ¿sí? ¿Sí? Y la energía cinética, no puse la C, perdón, en B, ¿sí? Con la fórmula que ya conocemos de energía cinética, que ya usamos cuando aprendimos energía cinética en otro trabajo, ¿sí? Anterior. ¿Cuál era esa fórmula? Las recuerdo, 0,5, ¿sí? Por masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa misma fórmula tengo que usarla primero para calcular la energía cinética en A y otra para calcular la energía cinética en B. Si ustedes se fijan, son distintas las velocidades. Acá cuando habla de rapidez, ¿sí? ¿Por qué no dice velocidad? Porque no está considerando en qué dirección va. ¿Está bien? ¿Sí? En este caso se toma que va en el sentido de A hasta B, por lo tanto se la toma como rapidez. Entonces, velocidad y rapidez en este caso serían exactamente lo mismo. Yo tengo que hacer este cálculo con la masa que me la dan, que es 1000 kilogramos, ¿sí? Pero lo que va a variar es la velocidad. En el punto A va a ser con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y en el punto B va a ser con una velocidad de 7 metros sobre segundo. Calculo la energía en A, calculo la energía en B, la energía cinética, y después hago la resta, como dice esta fórmula. Y eso me va a dar el trabajo que realizó el motor. Ese sería más o menos el orden en el que tendría que hacerlo. ¿Sí? A ver, voy a tener que borrar esto porque voy a correr y eso queda en el mismo lugar. ¿Sí? Mírenlo un poquito, por las dudas. ¿Sí? Cualquier cosa ponen pausa y lo pueden analizar mejor. ¿Sí? A ver, el ejercicio 2 dice, un vagón posee una energía cinética de 500 joules. A partir de ese momento comienza a actuar sobre él una fuerza de 300 newton en la misma dirección y sentido en que se desplaza y a lo largo de 10 metros. Hallar la energía cinética del vagón al final de los 10 metros. O sea, acá también tendríamos que hacer un dibujito. Lo que hacemos es lo siguiente. A ver, supongamos que este serían los 10 metros,
¿sí? De acá hasta acá. ¿Está bien? Es un vagón. No voy a dibujar un vagón porque no me va a salir. Es muy difícil escribir con esto, ¿sí? Lo importante es que acá sabemos que tiene una energía cinética de 500 joules, en este punto que está acá. A partir de ahí comienza a actuar sobre una fuerza de 300 newton, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa fuerza, en ese sentido, en la misma dirección y sentido en que se desplaza y a lo largo de 10 metros, ¿sí? Entonces, estos son 10 metros, lo que hay en distancia. ¿Qué tengo que hacer acá yo? Primero calcular el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? Es fuerza por distancia. La fórmula que tengo que usar es fuerza por distancia. La fuerza son 300 newton, ¿sí? La distancia son 10 metros. ¿Está bien? O sea que voy a tener que hacer 300 por 10. Y el resultado me va a dar en joules, porque estamos hablando de trabajo que tiene las mismas unidades de energía. ¿Está bien? Entonces, una vez que saqué el trabajo, ¿sí? Esto, a su vez, va a ser energía final menos energía inicial, ¿sí? O sea, la energía cinética que tenía al final de los 10 metros menos la energía cinética que tenía al principio. O sea, energía cinética inicial. Ahí, ¿sí? Ahí le estoy escribiendo. Entonces, el resultado que me va a dar F por D va a ser equivalente a un cierto valor, quiero que lo calculen ustedes, ¿está bien? ¿Sí? Que me va a dar la diferencia que hay entre las dos. Una vez que yo sé la diferencia de las dos y sabiendo que la energía inicial era de 500 joules, yo veo qué diferencia hay y con eso voy a darme cuenta cuál es la energía cinética final. ¿Sí? Voy a inventar algo para que no sea, supongamos que me da 10.000 joules esto. Fuerza por distancia me da 10.000 joules. Yo tenía 500 joules al principio. O sea, de 500 pasé a 10.000 joules. ¿Ok? Por lo tanto, la diferencia entre 10.000 y 500 es 9.500. Eso significa que al final voy a tener 9.500 joules. Perdón, lo dije mal. En realidad voy a tener 10.500, porque si la diferencia entre los dos, ¿sí? Si yo saco que esto me da 10.000 joules y ya tenía 500 al principio, ¿sí? Entonces quiere decir que la energía final va a ser de 10.500. Los 10.000 que calculé por trabajo, por la fuerza, actuó la fuerza, más los 500 que tenía al principio, ¿sí? 10.500 joules. Esa sería la energía final. Se lo dije, ya les dije, se lo dije con otros valores que no son los correctos porque quiero que ustedes calculen eso, ¿sí? Bien, sí, seguimos. Esperen un cachito, primero borro las rayitas y corro un poco. Un objeto de 20 kilogramos se encuentra a 3 metros de altura y es elevado a 7 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? En este caso, tendría que usar, a ver, la fórmula de trabajo para un movimiento horizontal, esta que está acá, ¿sí? Esperen, un cachito, ahora sí. Esta, peso por altura, ¿ok? ¿Qué pongo en peso y qué pongo en altura? Vamos al ejercicio, al problema que estábamos mirando. En peso pongo 20 kilogramos, ¿sí? Y para saber la altura hago la diferencia entre 3 metros y 7 metros. 7 menos 3 sería. ¿Cuánto da? Ustedes lo saben. Entonces hago 20 por esa diferencia
y ese es el trabajo realizado. Así de simple. ¿Sí? Eh, de esa manera calculo eh, el trabajo en ese movimiento. Ahora, acá es importante esto. Indican las siguientes situaciones cuándo cuándo se realiza trabajo y cuándo no. ¿Sí? Tienen que simplemente marcar si se realiza trabajo o no. Por ejemplo, una moto cambia su velocidad. Piensen, ¿qué energía está en juego ahí? Y la otra pregunta, ¿cambia esa energía al cambiar la velocidad? Si hay cambio de energía, también entonces hay trabajo, porque trabajo es diferencia de energía. Un auto frena, ¿sí? Venía con cierta velocidad y frena. ¿Está bien? Hay trabajo. Empujamos un mueble y lo movemos, ¿sí? Ahí tengo que pensar en fuerza y distancia. ¿Está bien? En la otra forma de expresar el trabajo. ¿Hay trabajo? Piénsenlo. Empujamos la pared. La pregunta está acá. Está bien, empujamos la pared. ¿La pared se moverá? No sé. Por ahí hay alguien que tiene fuerza para mover una pared. No lo sé. ¿Sí? Pero la pregunta es, si no se mueve la pared, ¿hay trabajo? Piensen. Sostenemos una caja de 500 newton. Fíjense que dice que sostenemos. Eso significa que no hay movimiento, que no hay desplazamiento. Solamente la sostenemos. Pensemos si hay trabajo. Cosa distinta es esto. Levantamos una caja de 500 newton. ¿Hay movimiento ahí? La pregunta es esa. Si hay movimiento, entonces, ¿hay trabajo o no? Piénsenlo. Subimos al tercer piso de un edificio. ¿Sí? ¿Hay trabajo? ¿Hay un desplazamiento? ¿Hay una fuerza aplicada? ¿Sí? Piensa. Se los dejo para que lo piensen. ¿Sí? En esa solamente tienen que marcar si hay trabajo o no hay trabajo. Piénsenlo un poquito y se van a dar cuenta enseguida. 5. Una grúa A sube una carga de 150 kilogramos a una altura de 20 metros en 10 minutos con velocidad constante. Otra grúa B tarda 5 minutos en subir la misma carga hasta la misma altura y también con velocidad constante. Por lo tanto, la grúa A hay 4 posibilidades, ustedes tienen que elegir la que va correcto. Tiene mayor potencia, la grúa A tiene mayor potencia que la B, tiene menor potencia que la B, realiza igual trabajo que B, realiza menos trabajo que B, ¿sí? No es única la respuesta, en realidad pueden ser única o pueden ser dos. Entonces, ¿qué tengo que conquistar? De las afirmaciones anteriores son correctas. ¿La 1 y la 3? ¿O la 2 y la 3? ¿Solo la 2 o solo la 3? A ver, los ayudo a razonar un poquito. Estamos hablando de una grúa que sube una carga de 150 kilogramos a una altura de 20 metros en 10 minutos. Tarda 10 minutos. Otra hace lo mismo, pero en 5 minutos. ¿Sí? Acuérdense, volvamos atrás un poquito, que la fórmula de potencia es esta, trabajo sobre tiempo. ¿Sí? Esta que está acá. No, no se me marca bien. Voy a tener que... Esta que está acá. ¿Sí? Trabajo dividido tiempo. Entonces, razonemos. Si una tarda 10 minutos y otra tarda 5 minutos, ¿cuál va a tener más potencia? ¿Sí? Esperen un cachito que acá me apareció algo. Ah, ahora sí. Ah, borro esto.
Eso es. ¿Sí? Es para pensar. ¿Está bien? Piénsenlo. Si la potencia de una lamparita, estoy en el punto 6, si la potencia de una lamparita es de 60 watts, ¿se acuerdan que yo les mencioné el ejemplo de que las lámparas se miden en watt? ¿Sí? La potencia que tienen. Dicha lamparita desarrolla un trabajo de 1 watt cada segundo, 60 joules cada segundo, perdón, voy a poner todas las opciones y que se vea todo. Ahí está. 1 watt cada segundo, 60 joules cada segundo, 60 watt cada segundo o 60 joules cada watt de potencia. Recuerden que la fórmula watt es potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Ok? Trabajo sobre tiempo. ¿Ok? Y si yo tengo 60 watts entonces, ¿qué trabajo está realizando esa lamparita? Desarrolla un trabajo. Hay 4 opciones. De 1 watt cada segundo, de 60 joules cada segundo, de 60 watts cada segundo o de 60 joules cada watt de potencia. Piensen lo siguiente, trabajo se mide en joules, tiempo se mide en segundos. Les doy ese dato para que lo piensen, ¿sí? Y creo que eso es todo. Ah, no, hay uno más para investigar. Hay una cosa que es importante, ¿sí? ¿Qué es el HP? Horsepower. El que sabe inglés sabe de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Y qué es el CB? ¿Sí? Que se llama caballo vapor. Los que son fierreros, los que les gustan los autos, ¿sí? Deben saber algo de esto, ¿sí? ¿Por qué se dice que un motor tiene tantos caballos? ¿De qué está hablando? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver un auto con un caballo? Bueno, para pensar, ¿sí? Y el CB, eso ustedes creo que no lo van a conocer, pero los que somos medios viejitos, había un auto que era el Citroën, el viejo Citroën, no los Citroën nuevos que vienen ahora, sino otro Citroën. Había un Citroën que era 2CB y otro Citroën que era un 3CB, ¿sí? Uno era 2CB y otro 3CB, es decir, que uno tenía 2 caballos vapor y otros 3 caballos vapor. Investigan en internet qué era un caballo vapor, ¿sí? O qué se define. No es, eso, el del caballo vapor, casi no lo utilizamos nosotros, pero sí el HP, ¿sí? Lo usamos en todas las cosas. Por ejemplo, una cortadora de césped tiene 1/4 de HP, ¿sí? Las cortadoras que son más potentes para cortar el pasto vienen en HP, ¿sí? ¿Qué es eso? Piénsenlo, o mejor dicho, búsquenlo para que sepan un poco más. Bien, eso es todo. Quizás le va a resultar un poco más complejo este trabajo que los anteriores, porque estamos trabajando con magnitudes que no son comunes, no manejamos todo el tiempo, ¿sí? Y además porque hay varias fórmulas y tienen que aplicar la correcta en cada caso. Pero el trabajo está hecho como para que ustedes puedan razonar y calcular lo que se les está pidiendo y en algunos casos conceptualmente, ¿sí? Eh, entender lo que es trabajo, lo que es potencia, ¿sí? Y cómo están relacionados entre sí. Mejor dicho, trabajo, energía y potencia, 3 conceptos que parecerían que fueran lo mismo, pero son cosas distintas, pero que están relacionadas entre sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me pregunta, ¿sí? No tengo problema en contestar las preguntas que sean. Será hasta la próxima.